buenas tardes. Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda, en Gracia Hidalgo, Tena. Señoras y señores, estamos esperando también a doña Concepción Díaz Villegas, que la estaba citando, directora general de Consumo, que acaba de llegar también. Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos todos a la inauguración de este segundo ciclo de estas jornadas de asesoramiento notarial que denominamos Madrid te asesora, que organiza el Colegio Notarial de Madrid con el Ayuntamiento de nuestra capital, que es una muestra más de las buenas relaciones entre ambas instituciones, que era lo que estábamos comentando ahora. Como digo, es el segundo ciclo, el primero tuvo un gran éxito. Centenares de nuestros conciudadanos vinieron al Colegio Notarial para recibir asesoramiento de los notarios, porque en estas jornadas los notarios vamos a hacer lo que hacemos habitualmente en nuestras notarías. Como ustedes saben, y si no ya se lo comento, los notarios somos funcionarios públicos y profesionales del derecho. Y como profesionales nos corresponde asesorar sobre los medios más adecuados para la consecución de los fines que las personas se propongan conseguir. Es práctica habitual en nuestros despachos que escuchemos a los ciudadanos que vienen a las notarías sus preocupaciones, sus expectativas, qué actos o negocios jurídicos quieren celebrar, y entonces les aconsejamos sobre cómo conseguir esas finalidades que persiguen. Porque se trata además de acompañarlos en el proceso de la toma de decisión. Un consentimiento solo puede ser de verdad libre si es informado. Y además asesoramos en materias de gran relevancia en la vida económica y familiar de las personas, como vamos a ver a lo largo de todas estas sesiones que se van a desarrollar hasta junio de 2024. Trataremos, y hoy vamos a comenzar con temas de testamentos y herencias. Vamos a tratar también de la guarda de menores, la importancia del asesoramiento notarial en la guarda de los menores y la diferencia, por ejemplo, con la patria potestad. Trataremos también de todos los instrumentos que tienen como finalidad preservar y garantizar la seguridad patrimonial en la vejez. Habrán oído hablar de las hipotecas inversas, de la venta de la nuda propiedad reservándose el usufructo, como no también de todos aquellos documentos que están relacionados con la discapacidad, qué documentos se puede otorgar en prevención de una futura discapacidad. O verán también cómo contestamos en las notarías a esa pregunta que suele ser tan habitual por parte de los progenitores de una persona con discapacidad: ¿qué va a suceder cuando yo no esté? Que es una gran preocupación. Los poderes, la gran importancia de los poderes, los peligros y cómo evitar esos peligros. También trataremos de matrimonios, uniones de hecho, de cómo, por ejemplo, formalizar una partición de herencia en la notaría, aunque entre los herederos no haya buena relación, cómo reclamar deudas, todos esos que son expedientes de jurisdicción voluntaria, cómo los notarios podemos también ayudar a que se llegue a alcanzar un acuerdo cuando ha surgido un conflicto a través de la conciliación ante notario. Eso independientemente de mediación y arbitraje, que en el Colegio Notarial tenemos también nuestra Fundación Notarial Sindon. Y trataremos, por fin, de la que consideramos siempre la operación económica más importante para una persona, la compraventa, en su caso con financiación, la hipoteca, cómo asesoramos, cómo hay que firmar previamente una hipoteca, un acta que es gratuita para el ciudadano y que tiene como finalidad que el notario controle que se ha enviado por el banco y el ciudadano, el prestatario, ha recibido toda la documentación precontractual, y asesoramos, eso sí, siempre jurídicamente. E infinidad de materias más. Además, este año tenemos una novedad que va a ser Madrid te asesora, y especialmente para empresas, que ahí también vamos a comprobar cómo los notarios acompañamos a una empresa desde su nacimiento, cómo va creciendo, cómo va haciendo modificaciones, hasta que, igual que una persona física, en su caso, puede desaparecer. Bueno, como les digo, multitud de materias, van a recibir mucha información, pregunten, por supuesto, y como digo siempre, lo más importante, que se queden con la idea
de que consulten en la notaría, que nos consulten a los notarios, que nos corresponde, nuestra función es asesorar, que no estamos haciendo aquí esto excepcionalmente, que es algo que hacemos habitualmente en nuestros despachos. Y esperamos todos los notarios que vamos a participar en estas jornadas y en el Colegio Notarial que les sean muy útiles, como les fueron a esos centenares de ciudadanos que vinieron el año pasado, que nos lo comentaban, participaban mucho y nos comentaron que fueron muy, muy útiles, y que aprovechen todo lo que puedan. Muchísimas gracias. Y yo ahora cedo la palabra a la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, doña Engracia Hidalgo. Buenas tardes a todos. Vicedecana del Colegio Notarial de Madrid, doña Concepción Pilar Barrio del Olmo, secretaria de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Madrid, doña Mercedes Pérez Ereza, miembros de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Madrid, don Pedro Armas Omedes, notarias de Madrid, doña María Eugenia Reviriego, directora general de Comercio, ha llegado tarde porque venía el Príncipe de Vergara, Concha Díaz de Villegas. Bueno, buenas tardes a todos, amigos y amigas y asistentes a este acto. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo al Colegio Notarial de Madrid y muy especialmente a la vicedecana y demás miembros de la Junta Directiva la amable invitación a participar en el acto inaugural de la nueva edición Madrid Te Asesora. La verdad es que venir hasta casa ya es un lujo, un día por la tarde cualquiera, con lo cual muchísimas gracias. Un agradecimiento que hago extensivo a todos los notarios, ponentes de las 8 charlas que completan este nuevo ciclo, que desde hoy se desarrollará aquí en la sede del Colegio Notarial, el tercer miércoles de cada mes, y que está dirigido a todos los madrileños que quieran profundizar en asuntos civiles que nos afectan a todos. Evidentemente lo decía Concha, ¿no? Ha dicho, la información es la base del consentimiento, es lo que da fuerza al consentimiento. Yo creo que la formación en todos los aspectos y a lo largo de toda la vida tiene que ser como una constante y mucho más en el momento actual. Lo cierto es que en las sucesivas sesiones, notarios especializados en distintas materias tratarán de los temas que decía Concepción y que, puestos en la reflexión, dice, bueno, ¿sabemos las consecuencias de un fallecimiento sin testamento? ¿O qué hay que hacer para renunciar a una herencia? ¿Qué diferencia hay entre acogida y adopción? Entre renta vitalicia e hipoteca inversa, ¿sabemos elegir la que mejor se adapta a nuestras circunstancias? ¿Puede una persona con discapacidad firmar documentos? ¿Caducan los poderes notariales? ¿Qué tipo de capitulaciones matrimoniales es mejor? ¿Separación de bienes? ¿Gananciales? ¿Conocemos cuáles son los impuestos a pagar cuando compramos una casa? Estas preguntas no son ni mucho menos raras. Todos en nuestra vida cotidiana me hemos escuchado más de una vez, más de 2 veces, hacernos a nosotros mismos o a nuestro entorno estas preguntas. Como digo, cuestiones cotidianas sobre asuntos civiles que afectan profundamente a la toma de decisión en nuestras vidas y que nos preocupan por su trascendencia y que yo creo que abordarlo con seguridad y solvencia es importante. Y una vez más esta colaboración, estas charlas, son el ejemplo de, casi siempre pasan las cosas así, de una buena idea, ¿no? Porque la Administración siempre está deseosa de prestar el mejor servicio público y a veces decimos cómo, y lo cierto es que yo estoy convencida que el Colegio de Notarios tiene también deseo de hacer esa función pública y de también querer prestar el servicio público. Simplemente el hecho de habernos juntado pone de manifiesto que una idea se plasma y que la idea da buenos resultados, porque además tenemos y estamos hablando de profesionales cercanos, imparciales, que en un clima de confianza nos aconsejan y asesoran para cerrar acuerdos y contratos con seguridad jurídica, garantizando así su legalidad y cumplimiento. Por ello, somos cada vez más quienes hemos interiorizado la importancia de incorporar su asesoramiento en los actos con trascendencia jurídica, para reducir riesgos y evitar conflictos, haciendo efectivo el viejo lema, que yo no conocía, a notaría abierta, juzgado cerrado. Además, su vertiente de funcionarios públicos, como decía, confiere en los notarios el compromiso social de velar por el interés público, lo que les convierte en valiosos colaboradores de las administraciones públicas en sus relaciones con los ciudadanos. Conscientes de ello, el año pasado
nuestra Oficina Municipal de Atención al Consumidor organizó junto al Colegio Notarial una jornada formativa en 2 ediciones, orientada a mejorar la educación financiera para promover la protección patrimonial y la autonomía personal. Asistieron 140 personas, no está mal, con temas tan duros, completándose en ambas ocasiones el aforo. Una jornada que formó parte de lo que hacemos desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que es intentar darle formación la máxima posible para que la decisión la adopten de la forma más segura posible. Debido al interés que despertaron estas 2 jornadas, decidimos ampliarla a un ciclo de sesiones similares que hoy comienza y que celebramos a principios de este año 23, alcanzando una asistencia de 274 personas, de las que más de 200, y este dato me ha llamado mucho la atención, en concreto 210 son mujeres. Pero además de dar continuidad al asesoramiento notarial para ciudadanos, como una cosa que sale bien, pues vamos a extender su ámbito de actuación a emprendedores y empresarios, como decía la vicedecana, de los sectores comercial y de servicios empresariales, a través de un ciclo específico Madrid te asesora, especial empresas, que tenemos previsto iniciar en el 24 en el marco de la colaboración con la Escuela de Comercio. Un asesoramiento notarial para el emprendimiento y el desarrollo de la actividad económica. Hay muchos emprendedores que tienen una idea, pero de pronto se encuentran con un bache, hay que refinanciar la hipoteca, tengo que 1000 cuestiones que surgen a lo largo de la vida de un negocio, y que creo que teniendo el asesoramiento las ventanas de oportunidad que se abren son muchas más, y yo estoy convencida que este también va a ser un éxito. De esta forma ampliamos nuestra colaboración con el Colegio Notarial de Madrid para compartir con los ciudadanos y los empresarios el conocimiento experto de sus notarios. Y lo hacemos, como he dicho, en la parte de la vertiente de los consumidores, a través de la Oficina de Información al Consumidor, y en la parte de los empresarios a través de la Escuela de Comercio. Porque si hemos aprendido algo es que la Administración tiene que estar permanentemente en contacto con la sociedad civil. Es decir, aprender de cuál es vuestra experiencia, aprender de cuál es la experiencia que se están viviendo en las universidades, de cuáles son las diferencias, las experiencias que se están viviendo en los distintos ámbitos, para así ser capaces de enriquecernos y ponerlas todas a disposición de lo que estamos buscando al final, y es que los ciudadanos tengan la mejor de los servicios públicos posibles. Como digo, creo que universidades de prestigio, la Fundación IES, ECOT, la Escuela, el Colegio de Notarios son y van a ser referentes en lo que será la formación de los madrileños que tengan acceso a la misma. En definitiva, desde el Ayuntamiento de Madrid trabajamos para crear sinergias con entidades que, como el Colegio, contribuyen a afianzar el bienestar de los madrileños. Alianzas estratégicas que nos permiten aunar esfuerzos para aportar soluciones eficaces, especialmente en un ámbito tan necesario como la formación, para actualizar y adaptar conocimientos que nos permitan a consumidores y empresarios tomar decisiones conscientes y fundamentadas, por ser este el único camino posible para seguir construyendo una sociedad avanzada y moderna, donde los madrileños ejerzamos nuestros derechos con plenas garantías. Muchísimas gracias, estoy segura que será un éxito y bueno, nos seguiremos viendo. Gracias. Pues muchas gracias por tus palabras, y comenzamos este segundo ciclo, hoy dedicado a testamentos y herencias. Nos va a dar la ponencia una notario de Madrid, doña María Eugenia Reviriego Picón, especialista en esta materia. Ella expondrá las distintas cláusulas que puede tener un testamento, la posibilidad de la renuncia, formas de aceptación, la herencia, y después pueden hacer preguntas. Siempre decimos que no nos hagan preguntas sobre casos particulares, porque no podemos asesorarles sin verles la documentación correspondiente, pero sí que todo lo que exponga, pregúntenle sin ningún rubor, y ya verán cómo van a aprender y disfrutar muchísimo. Gracias. Hola,
Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación a la vicedecana y gracias a todos por venir aquí hoy. Yo voy a hablar de los testamentos y voy a intentar destacar la importancia que tiene el testamento, para lo cual voy a explicar las distintas formas que hay para otorgar testamento. ¿Se me oye bien? Sí. Y sobre todo el contenido del testamento. Entiendo que la mayor parte de la gente que está aquí es gente de Madrid, supongo que en un 99%, a la que se le va a aplicar el Código Civil. Significa que gente que ha nacido en Madrid, son todos gente que ha nacido en Madrid y que ha vivido siempre en Madrid, ¿verdad? No. ¿De dónde es? Catalana o valenciana, ¿no? Por el... Sí. Y ahora estoy aquí. Sí. Entonces, cuando lleve 10 años... Es que lo iba a explicar ahora, por eso. Ya le haré la pregunta correspondiente. Eso, es que iba a decir que yo lo que voy a explicar es el Código Civil, que es la ley que se va a aplicar a todas las personas que han nacido aquí y llevan aquí más de 10 años. En su caso, se le aplica directamente el Código catalán, que me gusta mucho más que el Código Civil, también se ha dicho, me parece una legislación perfecta. Y entonces nosotros nos vamos a centrar única y exclusivamente en el Código Civil. Y una cosa es la ley que va a regir la sucesión, que es el Código Civil con las normas en cuanto a las legítimas formas de testamento, que es lo que vamos a ver, y otra cosa es la norma que va a aplicar el impuesto cuando nos muramos. En su caso, ¿cuántos años lleva aquí? Vale, pongamos que llevase 5. A él se le seguiría aplicando la legislación catalana, pero se le aplicaría la norma de impuestos de Madrid al llevar 5 años empadronado. Son dos cosas diferentes. Ley aplicable a la herencia y luego la norma que se aplica a la sucesión. El Código Civil dice que la sucesión se difiere por voluntad del hombre manifestada en testamento y a falta de éste por disposición de la ley. Significa, en primer lugar, que lo que vamos a tener en cuenta es el testamento, el contenido del testamento. Si no hay testamento, ahí se oye. No, si no era pregunta. Es que estaba explicando una cosa que les he preguntado para ver si alguno y aplicar. No van a preguntar todavía. No, todavía no. No, pero de todas formas se oye bien, ¿eh? Sí, vale. No era por si quería preguntar, que yo les acercaba el micrófono. Vale. Entonces, estamos diciendo que lo que prima en primer lugar para el Código Civil es el testamento. Si no hay testamento, tenemos que hacer una declaración de herederos habientestato que luego voy a explicar. Y puede ocurrir también que tengamos testamento, pero ese testamento no sea suficiente. Y voy a poner un ejemplo. Yo hago un testamento en el que lego mi piso a fulanito y nombro heredero a menganito. Si menganito se muere antes que yo o menganito renuncia a mi herencia, no tengo heredero, entonces tengo que ir a completar mi testamento con una declaración de heredero. De ahí la importancia de hacer testamento y hacerlo regulando en la mayor posibilidad de circunstancias que se nos puedan dar, que se muera antes que yo, que renuncie. ¿Por qué hay que hacer testamento? Porque es la única forma en la que una persona puede disponer de todos y cada uno de sus bienes en favor de las personas que tenga por conveniente. Es decir, si quiere dar una mayor protección a un hijo, si quiere dar la mayor protección al cónyuge, porque nuestro ordenamiento establece un sistema de legítimas. Hay una porción de bienes de que no podemos disponer porque ha de reservarse a ciertos herederos. Y en el Código Civil, lo que se nos aplica en Madrid es muy riguroso, establece una mayor protección para los hijos en detrimento, por ejemplo, y para mi gusto, del cónyuge. Entonces, tenemos que intentar hacer testamento para proteger a las personas que queramos. Tenemos que hacer testamento por economía procesal. Si yo hago testamento, yo voy a la notaría simplemente con mi DNI y lo hago. Si tengo que hacer una declaración de herederos, tengo que iniciar un procedimiento que tiene que presentar muchísima documentación. Luego veremos certificado de empadronamientos, certificados de nacimiento, libros de familia. Todo eso es costoso. Frente a un testamento que puede salir por 60 euros, una declaración de herederos nos puede salir de 300 para arriba. Es mejor siempre hacer testamento con arreglo a nuestra voluntad, ahorramos problemas y ahorramos costes. ¿Cómo sabemos que hemos hecho testamento? Pues cuando una persona viene a la notaría, hace testamento, nosotros comunicamos al Ministerio de Justicia que se ha hecho ese testamento. Entonces, el Ministerio de Justicia elabora un listado para cada persona de los testamentos que ha hecho.
Se muere la persona, cogemos el certificado de defunción y nos vamos o a la calle de la Bolsa o bien lo podemos pedir por Internet, el certificado de últimas voluntades. Tienen que pasar 15 días desde que una persona muere hasta que pedimos este certificado. Y cuando lo obtengamos nos dirá si hizo testamento y entonces nos pondrá todo el listado de los testamentos y el primero es el último y es el que vale. Si no hizo, se dice no otorgó testamento. ¿Qué es un testamento? Pues un testamento es el acto por el que una persona dispone de todo o parte de los bienes para después de su muerte. Esto significa que una persona puede hacer un testamento, puede hacer 150 testamentos. Todos son válidos, pero el que es válido es el mortis causa, es decir, el último antes de otorgar testamento. El testamento, además, aquí en Madrid, Extremadura, lo que es derecho común, es un testamento unilateral. Significa que no pueden testar en un mismo documento dos personas. Es lo que se llama testamento mancomunado, que en Navarra o en Aragón sí que se admite. Aquí tiene que venir una persona, hace un testamento en un solo documento. El testamento, además, es personalísimo. No se puede dejar su formación ni en todo ni en parte. Yo no puedo decir en mi testamento que designe heredero mi mujer a las personas que quiera. No, eso no se puede decir. Tampoco se puede hacer testamento por medio de apoderado. No existe un testamento, aunque sea general, que sirva para hacer testamento. El testamento, además, es un acto muy solemne, muy riguroso en cuanto a los requisitos. Y la razón es clara. Si nosotros hacemos una escritura de compraventa, una escritura de hipoteca, la donación, lo que sea, que tiene algún defecto, pasado mañana pueden venir las partes y subsanar. Pero claro, si estamos diciendo que un testamento es eficaz solamente cuando la persona ha fallecido, lógicamente no puede venir a subsanar. Entonces, es conveniente ir a notario, hacer un testamento abierto ante notario que contenga todos los requisitos de forma. Y por último, los testamentos son siempre revocables. Aunque el testador ponga en el testamento me comprometo a no revocarlo, testamento posterior revoca siempre testamento anterior. Incluso se admite un testamento que solo sea revocatorio. Hago un testamento hoy, mañana vuelvo al notario y digo revoco ese testamento, con lo cual adquiere eficacia el que había quedado revocado por el testamento de ayer. En cuanto a quiénes pueden otorgar testamento, primero vamos con la edad, porque yo creo que aquí se van a sorprender, porque salvo para el testamento hológrafo, que es el que está escrito y firmado por el testador, que es necesario tener 18 años, una persona con 14 años puede otorgar testamento. Tal vez la verdad es que pueden pensar que es lo mismo que yo pensaba, ¿para qué quiere un menor de edad mayor de 14 años hacer testamento? Yo me encontré con una aplicación práctica del caso. Era una pareja, tenían una hija recién nacida y la mujer le denunció por violencia de género. Entonces, este señor se separan, el juez ordena un régimen de visitas para con la niña, el señor aguantó 6 meses, la niña tiene 22 años y desde los 6 meses a los 22 no la ha visto. Entonces, esta persona decía, yo tengo un importante patrimonio, si yo me muero, hereda mi hija. Entonces, claro, tengo que prever que no vaya a parar al padre porque existe legítima. Entonces ella dijo, yo voy a hacer mi testamento, instituyo heredera a mi hija, si mi hija fallece antes de los 14 años, pues heredarían mis hermanas, sin perjuicio de que haya una parte que tendría que ir al padre. Y en el momento en que mi hija tenga 14 años, que haga testamento y que diga, no dejo nada en concepto de legítima a mi padre porque me ha abandonado, porque no me ha prestado alimentos, que son causas de desheredación. Entonces, ahí pude ver la utilidad que podía tener. O sea, son casos muy concretos, ¿no?, que no ocurren habitualmente. Y luego está el tema de los discapacitados. Hasta el año 21, una persona que estuviese incapacitada, pensemos en, no sé, un esquizofrénico que había sido incapacitado judicialmente, por ejemplo, no podía otorgar testamento si no era en un intervalo lúcido y en presencia de 2 médicos. Este sistema, a partir del año 21, ha cambiado totalmente. Ahora se parte del criterio de que todas las personas, incluidos todos los que tienen discapacidad, tienen capacidad jurídica. Si hay alguno que haya estudiado Derecho, ya no se habla entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Cualquier persona tiene capacidad. Lo que pasa es que hay que ver si esa persona puede o no llegar a manifestar sus gustos, su preferencia, lo que quiera. Si a mí me viene una persona a la notaría con un principio de Alzheimer, no estoy diciendo que me venga uno con un Alzheimer galopante, estoy diciendo un principio de Alzheimer, una afasia, un síndrome de Down.
Estas personas, si yo me siento con ellas y me pueden explicar qué es lo que quieren, podrán firmar testamento, como podrán firmar compraventa, como podrán firmar lo que sea. O sea, el criterio se ha cambiado. ¿Cómo tienen que manifestar esa voluntad? Pues a veces no tiene que ser verbalmente. A lo mejor es una persona que no puede hablar, pues que me escribe lo que quiera. Pensemos en Stephen Hawking, por ejemplo, que estaba en la silla de ruedas, que manifestaba su voluntad a través de la pantalla de ordenador. Pues si me viene alguien así y me puede manifestar su voluntad, pues puede firmar testamento. Eso es en cuanto a los sujetos. Y luego ya, ¿qué tipo de testamento podemos hacer? Pues aquí el Código admite lo que se llaman testamentos especiales y testamentos comunes. De los especiales no nos interesan porque son, algún ejemplo. Por ejemplo, el militar que está destacado como casco azul en Irán, pues puede hacer un testamento allí de forma especial. El que está a bordo de un buque o una aeronave, lo mismo, puede hacer un testamento. El que está en un país extranjero puede otorgar un testamento. Y luego hay dos testamentos especiales en los que hemos visto la inutilidad de su regulación, que son dos. El testamento en peligro inminente de muerte, que es el que se expresa la voluntad ante 5 testigos, o bien el testamento en tiempo de epidemia. En este caso eran 3 testigos. Pero ya veréis cómo, se ha visto con la pandemia que si estamos en casa, metidos, confinados con nuestra familia, no podemos encontrar 3 testigos ante los cuales podamos otorgar testamento. Entonces, estos no nos interesan. Nos interesan los testamentos comunes. Y dentro de ellos vamos a descartar primero el testamento cerrado. Este es un testamento que se hace a presencia en la notaría. Nos viene una persona con un sobre que dice, dentro de este sobre está contenido mi testamento. Y el sobre puede estar cerrado, puede estar abierto. Yo es que no tengo ni que leerlo. Entonces, yo hago un acta en la que digo, ha comparecido fulanito que ha venido con este sobre que dice que está su testamento. Y el Código dice, este documento se puede quedar en poder del notario, pero también se lo puede llevar el testador. Si el testador lo lleva, se encomienda la guarda o depósito a una persona de su confianza y cuando esta persona fallece, ese testamento no aparece, ese testamento va a quedar ineficaz. Con lo cual, este es un procedimiento que no es recomendable, aunque sea ante notario. Luego está el testamento hológrafo. Este es un testamento que está todo él escrito y firmado por el testador. Tiene que tener todas las menciones que exige el Código Civil. Año, mes, día, no puede contener ninguna tachadura, ninguna enmienda. Si contiene tachaduras, pues el testador la tiene que salvar antes de firmar. Este presenta el problema de que una vez que fallece la persona, se tiene que presentar al notario en el plazo de 5 años, para que el notario acredite la veracidad de ese testamento y se proceda a la protocolización. Y es en ese momento cuando se considera verdadero, cuando emitimos el parte que damos al Ministerio de Justicia. Yo he hecho la posibilidad de que sea ante notario es desde la Ley de Jurisdicción Voluntaria en el año 15. Yo he hecho solamente 2. El primero no me planteó mucho problema. Era un señor viudo que no tenía hijos, tenía una pareja de 20 y tantos, y entonces hace un testamento hológrafo en el que ordena legados en favor de la pareja, en favor de los hermanos, en favor de los sobrinos y en favor de personas de su empresa. El testamento nos lo trajeron pues, la pareja y los hermanos porque ninguno se fiaba de los otros, vinieron todos juntos. Entonces, los perjudicados por este testamento eran los hermanos, porque si este testamento no es eficaz, heredan totalmente y estábamos hablando de un patrimonio muy grande. En este caso, el testamento hológrafo no planteó problemas a la hora de reconocer la validez porque los hermanos, que eran los perjudicados, dijeron no, esto ha sido firmado por mi hermano y reconocemos su validez. En aquel caso, recuerdo que hubo un problema y es que el testamento disponía de parte de los bienes, pero no de la totalidad de los bienes. No contenía la institución de heredero. Entonces tuvimos que complementar ese testamento con la declaración de herederos, lo que he dicho al principio, que es válido testamento y declaración de herederos. Otro segundo caso de testamento hológrafo, este ha sido más reciente, era una persona casada sin hijos que hace un testamento hológrafo en el que lega a la hermana y a los sobrinos el piso que tenía, que había sido herencia de los padres, y al marido le instituye heredero. Claro, la herencia del marido eran 6.000 euros. Iniciamos el procedimiento de adveración. El marido no quiso venir, se le citó, no quiso venir, mandó un burofax diciendo que ese testamento era falso porque además contenía una tachadura y que él había iniciado los trámites para declararse heredero de la mujer. En este caso tuvimos que traer a un perito calígrafo, que son 3.000 euros de perito calígrafo, o sea, es que todo es
complicado y encima costoso. Y demostró que efectivamente ese testamento había sido escrito por la señora. El testamento estaba así, estaba doblado, estaba atado con unos celitos y tenía la X que decía el señor, o sea, estaba todo escrito y había una X. Y el señor decía que esa X era un borrón que no se había salvado y que hacía nulo el testamento. Pero no era un borrón. La perito calígrafo descubrió que estaba escrito y firmado por la testadora, estaba enganchado el testamento así con dos celos y que alguien metió la mano e hizo una X y que la hendidura de la X no correspondía a la hendidura de las letras. Entonces declaró verdadero, o sea, declaró veraz ese testamento, pero al día de hoy ese testamento está en un procedimiento judicial. O sea, es un procedimiento muy costoso que puede terminar en juicio. De ahí siempre la necesidad de hacer testamento abierto ante notario. El mejor testamento es el abierto, que voy a explicar inmediatamente, pero una cosita me pasó en la primera semana en la que es que todo el testamento es como que se ha revalorizado a partir de la pandemia. La primera semana en la que nos van a confinar era un sábado, un viernes, no recuerdo, y me llama un cliente el lunes. Oye, que mi mujer tiene cáncer, que hoy va a ingresar en el hospital, que tenemos hecho un testamento hace 40 años cuando teníamos 3 hijos. Y ahora tenemos 4, no pasa nada, ¿verdad? Tú cuando hagamos la herencia se lo adjudico. No, no, no. No está nombrado. Le habéis preterido, le habéis olvidado. Tenéis que ir a la vía judicial para que reconozcan el derecho que tiene este 4.º hijo y además no va a ser el mismo que sus hermanos, porque solo va a tener legítima. Claro, tuve que ir corriendo ese mismo día a firmar el testamento con la señora. Y me llama al día siguiente, señor, menos mal que hemos firmado ayer porque ayer se murió. Pero llega el lunes, ya estamos confinados y me llama el señor. Fíjate que hemos hecho el testamento con mi mujer y no he hecho yo testamento, que era un señor mayor. Digo, bueno, pues no hay problema. Te voy a mandar un email y entonces lo que yo te redacto me lo vas a escribir sin tachaduras, sin enmiendas. Vamos a hacer un testamento hológrafo y tú lo dejas encima de la mesa. Si te mueres, cogemos el testamento y lo averamos. Si no te mueres, hacemos un testamento abierto. Efectivamente, así lo hizo. Salió de la pandemia y vino a hacer testamento abierto ante notario, que es el mejor testamento porque es el más sencillo, el que menos problemas plantea. Una persona viene simplemente a la notaría con su DNI, no hace falta traer nada, ni escrituras, nada de nada, el DNI. La persona manifiesta, es decir, me cuenta cómo quiere redactar ese testamento y yo, dentro de lo que me permite la ley, porque hay un sistema, las legítimas, que no podemos disponer, redactamos ese testamento. Nos garantizamos, además, que reúna todos los requisitos de forma. Es difícilmente impugnable un testamento hecho ante notario porque observamos requisitos de capacidad y requisitos de forma. En cuanto, una vez que viene la persona, vamos a ver qué contenido puede tener este testamento. Y el testamento puede contener, hemos dicho que dice el Código Civil que el testamento es un acto de disposición de todo parte de los bienes. Pero puede ocurrir que en el testamento contengamos disposiciones que no son patrimoniales. Y voy a poner algunos de los ejemplos. Por ejemplo, esta es un poco ya absurda porque hoy en día ya no es de aplicación, un reconocimiento de un hijo extramatrimonial. Podemos ir a hacer un testamento y decir, reconozco a fulanito como hijo mío. Y ese reconocimiento es válido aunque el testamento se revoque, porque nosotros como notarios tenemos que comunicarlo al registro civil. Una cosa que es bastante importante cuando se trata de personas jóvenes que tienen hijos menores de edad es el nombramiento de un tutor. En el testamento puedo decir, yo, para el caso de que alguno de mis hijos haya de ser sometido a tutela, designo tutor a mi hermana, a mi tío o a mi padre. E incluso a la inversa, me llevo mal con mi cuñada, pues expresamente no quiero que sea la tutora. Este es el deseo o la voluntad de los padres. Todo siempre queda condicionado a que el juez, en el momento en que hayan fallecido los dos, aprecie que esa es la persona idónea. Pero, en principio, el designado en el testamento será el que se designe como tutor por el juez. También en testamento podemos nombrar un albacea, que es la persona que se encarga de administrar los bienes mientras no sean adjudicados. O bien podemos nombrar albacea contador partidor, que es una figura muy útil cuando, por ejemplo, nuestros hijos nos llevamos mal, los hijos se llevan mal entre ellos, no se van a poner de acuerdo a la hora de intervenir en la escritura de herencia y decimos, pues venga, que haya un contador partidor que es el que va a otorgar la escritura en lugar de los hijos.
al que incluso le podemos dar facultades para vender. Tengo este piso, tú lo vas a vender y el sobrante, o sea, lo que obtengas, lo vas a repartir en los hijos o a partes iguales o como yo te diga. Estas son las que normalmente se suelen incluir en el testamento. Luego hay algunas que, estas son de dictamen, siempre os lo ponían en el dictamen. En el testamento hago donación de ojos, hago designación de entierros funerales. Hay que recordar que el testamento es eficaz cuando ha fallecido la persona, pero tienen que pasar 15 días desde que la persona ha fallecido, con lo cual difícilmente unos ojos pueden estar ahí pasados 15 días. Todo esto hay que hacerlo a través de lo que se conoce con el nombre de testamento vital. Nosotros no lo hacemos. Hay que ir, se pide cita en los centros de salud o en los hospitales y va por casillas. Pues no quiero que me enchufen a la máquina, no quiero que me alimenten artificialmente. O sea, hay una serie de opciones que son las que tenemos que elegir. Entonces, eso hacerlo siempre en hospitales o en centros de salud y nunca en notaría. Otro contenido de carácter no patrimonial, por ejemplo, constituir una fundación. Yo, en mi testamento, puedo constituir una fundación con todo el articulado, los estatutos, las personas que quiero que ejerzan el órgano del patronato, o bien puedo encomendarlo a otra persona, designo a fulanito para que constituya la fundación Reviriego Picón, por ejemplo. La Ley de Técnicas de Reproducción Asistida dice que para utilizar los óvulos o el esperma que estén congelados es necesaria autorización expresa, autorización que se puede dar en testamento. Y luego hay una cosa que yo meto mucho, está copiada de la legislación catalana, que es el derecho al olvido tecnológico. Aquí todavía no está contemplado en el Código Civil, que es bastante antiguo, porque todos tenemos hoy en día cuentas en Google, Facebook, LinkedIn. ¿Qué ocurre cuando fallecemos? Eso, ¿cómo podemos rectificar todo lo que figure en Internet? ¿Cómo podemos desaparecer de Internet si no queremos estar una vez que estemos muertos? Ejercitar es el derecho al olvido tecnológico, pues facultando a los herederos o a una persona en concreto en el testamento. Estos son ejemplos del contenido no patrimonial. Entonces, ahora vamos con el contenido que afecta a bienes y derechos. Y aquí hemos dicho que el Código Civil establece un sistema muy riguroso de legítimas. Hay una parte de bienes que ha de reservarse a favor, solo son legitimarios descendientes, ascendientes y cónyuge. Entonces, la legítima protege fundamentalmente al cónyuge, cuando realmente, a los hijos, cuando realmente el patrimonio ha sido hecho por los cónyuges, 40, 50 años juntos, y están desprotegidos. Entonces, voy a ir distinguiendo los distintos tipos o los casos de legitimarios que existen y cómo vamos resolviendo en los testamentos. Supuesto de cónyuges e hijos. Aquí en la herencia hay que hacer 3 partes. Una primera que se llama legítima estricta, que ha de ir por partes iguales a todos los hijos, si tanto tenga 5 hijos como tenga 13 hijos. Una tercera parte se divide entre ellos. Si alguno de los hijos ha fallecido, pues su parte pasaría a los nietos. Un segundo tercio que se llama de mejora. Este tercio es de libre disposición siempre que sea en favor de hijos o nietos. Lo normal es que se deje a los mismos hijos. O sea, los hijos ya no tienen un tercio, sino 2 tercios. Pero también se puede dejar un nieto. O se puede dejar, muchas veces por problemas con los hijos, mi hijo es un dilapidador, pues yo se lo dejo a su hijo. Se lo podemos dejar a un nieto, a todos los hijos, a todos los nietos con todos los... O sea, hacer la mezcla, pero siempre en línea recta descendente. Y el viudo, por ley, tiene el usufructo sobre esta parte de mejora. Y luego el último tercio podemos hacer lo que queramos, lo podemos dejar al vecino del quinto. ¿Qué ocurre aquí con los cónyuges? Pues que están desprotegidos. Sí, imaginaros, la casa es del fallecido. Si el viudo solo tiene un tercio en usufructo, se lleva mal con los hijos, vienen los hijos y le dicen, vamos a vender el piso, tú te quedas con lo que vale tu usufructo. En cambio, haciendo testamento, podemos hacer que esté protegido. En vez de tener un tercio de usufructo, podemos darle el usufructo de la totalidad. Pero como eso supone condicionar el derecho de los hijos, tienen que aceptarlo. Si no lo aceptan, nos volvemos a la otra solución. El viudo tiene un tercio de usufructo y un tercio de libre disposición. Y de esta forma tendría el usufructo de todo y la herencia sería para los hijos a partes iguales. Existe también la posibilidad de beneficiar, en este caso, a un hijo discapacitado.
tenemos un hijo discapacitado, tenemos 4 hijos y un hijo discapacitado. La ley nos permite que ese primer tercio de legítima estricta, que tiene que dividirse entre todos los hijos, se lo adjudiquemos exclusivamente al discapacitado. Este podrá vender en vida, pero no podrá ni donar ni dejar en testamento, y de tal manera que una vez fallecido va a pasar a los hijos a los que debía haberles correspondido por legítima y mejora. Esta es hipótesis de cónyuge con hijos. Si no hay hijos, la legítima es en favor de los padres. Los padres tienen, si solo tenemos padres y no hay cónyuges. Luego, si no, volvemos porque sé que es un poco follonero. Si solo tenemos padres, los padres tienen derecho a la mitad de la herencia. Con la otra mitad hacemos lo que queramos. Si tenemos padres y tenemos viudo, aquí la parte de los padres se reduce. Tienen derecho a una tercera parte de la herencia y el viudo tiene derecho a la mitad en usufructo. Y con esa parte, esas 2/3 partes sobre las que el viudo tiene el usufructo, se lo podemos dar al viudo. Si no hay ni descendientes ni ascendientes, el viudo va a tener una legítima de 2/3 partes en usufructo. Yo puedo dar en herencia toda a un hermano mío y al viudo solo le dejo esas 2/3 partes. Entonces, en cada caso concreto tenemos que ir viendo las distintas posibilidades que existan de protección de la persona. Fuera de los descendientes, ascendientes y cónyuge, no existen legitimarios. Es decir, un hermano no es legitimario. A partir de ese grado podemos hacer lo que queramos con los bienes. ¿Qué ocurre si hemos nombrado un heredero, pero no hemos previsto el caso de que fallezca o que renuncie antes que yo? Entonces, en este caso podemos ir a abrir una sucesión ab intestato y vamos a evitar eso. En testamento también tenemos que prever esa circunstancia. Instituyo herederos. A mis hijos sustituidos por sus descendientes. Es decir, si se mueren antes que yo o si se mueren o si renuncia a la herencia, pasa a sus descendientes. Esa es lo que se llama sustitución vulgar. Luego hay una sustitución que es la fideicomisaria, en la que el heredero es tratado como un usufructuario. Yo te dejo todo durante tu vida para que a tu fallecimiento pase a otra persona. Y le podemos dar la facultad o de disponer o de no disponer. Esto último, si tiene facultad para disponer, se llama fideicomiso de residuo. El tema de la desheredación. Estamos con las legítimas. La desheredación solo opera respecto de los legitimarios, cónyuges, ascendientes y descendientes. Y a raíz de la pandemia vino mucha gente a la notaría, gente mayor que quería desheredar a sus hijos porque no se habían ocupado de ellos. Pero claro, la desheredación solamente opera por causas taxativamente establecidas en las leyes, porque o bien me hayan negado alimentos indebidamente, porque uno de los padres o de los hijos o entre los cónyuges haya habido maltrato de obra o de palabra, o bien porque uno de los cónyuges haya intentado atentar contra la vida del otro. Si no existen estas causas, no cabe desheredación. Esto sería más o menos el contenido normal que vamos recogiendo en un testamento. ¿Qué ocurre si no hay testamento? Pues tenemos que ir a un procedimiento de declaración de herederos ab intestato. Este procedimiento implica que no se va a distribuir la herencia como quiere el testador, se va a distribuir como dice la ley. Si se trata, porque establece además la ley un orden, primero va a la línea recta descendente, combinando siempre con el sistema de legítimas. Por ejemplo, tengo cónyuge e hijo, estamos hablando ahora sin testamento, Si tengo hijos y cónyuge, heredan los hijos a partes iguales y el viudo tiene el usufructo del tercio de mejora. Está desprotegido frente a la posibilidad de que le echen de su casa. Si no tengo hijos, heredan los ascendientes y el viudo tendrá su legítima de la mitad de la herencia. Si no tengo ascendientes, hereda el viudo. Si no tengo viudo, heredan los hermanos, si no los tíos y si no los primos hermanos. Y más allá, si no hay más parientes, hereda el Estado. Y el procedimiento para la declaración de herederos ab intestato es engorroso. Es engorroso porque, primero, es un documento que no puedes ir libremente a cualquier notario. En cambio, en un testamento, un catalán puede venir a un notario de Madrid o se puede ir a Cuenca. En cambio, en una declaración de herederos hay que ir al lugar donde la persona que no tenía testamento residía. Si la persona vivía en Cuenca, habrá que hacer la declaración de herederos en Cuenca.
Y hay que justificar que era conquense, con certificado de empadronamiento. Hay que justificar que ha fallecido sin testamento, certificado de defunción, últimas voluntades. Y luego, depende del grado de parentesco que se tenga, hay que justificar más o menos. Si se trata, el muerto tenía cónyuge e hijos, pues presentamos el libro de familia que acredita: este es mi cónyuge y estos son mis hijos. Si el otro cónyuge ha fallecido, hay que presentar certificado de defunción. Si estamos separados, hay que presentar sentencia de divorcio. Si no son los hijos y son, por ejemplo, los hermanos, es donde se plantea mayor problema. Hay que justificar que el hermano es hijo del padre, que a su vez este padre es hijo del otro hermano. O sea, hay que ir justificando todas las líneas con certificados de nacimiento, de defunción, libros de familia. Y a veces puede ser muy complicado. Yo tengo ahora mismo un caso de un matrimonio que nació en 1800 algo. Se murieron sin testamento. Tienen 7 hijos. De estos 7 hijos, 6 han muerto y los hijos que tenían todos han fallecido. Total, que me queda solamente un hijo de aquel primer matrimonio, 80 y tantos años, que tiene que hacerme todas las declaraciones de heredero e ir justificando en cada caso que uno es padre del otro, que otro es hermano, o sea, un follón. Y este último señor, cuando va a firmar las declaraciones de heredero, 80 y tantos años, le pregunto: ¿usted ha hecho testamento? Y me dice: no, ya lo haré. Digo: ¿cómo que ya lo haré? Digo: es que esto no puede ser. Menos mal que estaba la hija y le obligamos a hacer testamento. Se nos murió a los 2 meses. O sea, es que es complicado. Por eso hay que hacer siempre testamento y testamento ante notario. Ahora vamos a partir, aunque excede del contenido de la conferencia, fallece la persona. Entonces tenemos que hacer la herencia. Y ahora se nos plantea: ¿voy a aceptar o voy a renunciar? Normalmente la gente acepta a beneficio de inventario. Recibo todos los bienes y recibo todas las deudas, que es lo que normalmente ocurre con todos nosotros. Tenemos la hipoteca, recibes la casa, pero recibes la hipoteca. O bien puedes aceptar a beneficio de inventario. En este caso se suele hacer, yo no he hecho muchas, cuando puede existir dudas de que haya mucha deuda o no haya mucha deuda. Entonces, antes de aceptar la herencia, se inicia un procedimiento en el que se tiene en cuenta la relación de todos los bienes, la relación de los acreedores, y se hacen citaciones a todas estas personas. Transcurren los plazos de publicación de edicto, o sea, es un procedimiento también un poco largo. Y transcurrido eso, acreditado el activo y el pasivo, yo acepto a beneficio de inventario, y aquí me garantiza que si hay alguna deuda posterior que yo desconocía, yo no voy a responder de ella. En cambio, con la aceptación pura y simple, sí voy a responder. O también podemos renunciar. La mayor parte de las personas piensa que la renuncia se hace siempre porque hay muchas deudas. No. Y nunca se debe renunciar anticipadamente. Hay mucha gente que viene a decir: no, yo renuncio a la herencia. Digo: espérese, vamos a ver por qué renuncia o por qué no renuncia. Porque a veces no es por deudas. La renuncia puede producirse también por reducir impuestos. Sobre todo cuando son hermanos. Fallece una persona que no tiene ni padres, ni hijos, ni cónyuge, y tienen que heredarle el hermano. Y el hermano, pongamos que va a recibir 500.000 euros. De esos 500.000 euros, el impuesto a pagar pues puede oscilar en una tercera parte. En cambio, si renuncia esta persona y tiene 5 hijos y son herederos, si están previstos en el testamento, porque no se puede renunciar sin saber si los hijos pueden llegar a heredar. Si yo he puesto en el testamento: instituyo heredero a mi hermano, sustituido por los descendientes, si mi hermano renuncia por temas fiscales, la sustitución va a sus hijos. Como en vez de recibir cada hijo 500.000 euros, se divide entre los 5, cada uno recibe 100, como el pago del impuesto va por tramos, se paga menos impuesto. Entonces, la renuncia puede ser o por deudas, por motivos fiscales o por cualquier otro motivo. O incluso se renuncia también muchas veces porque la persona tiene muchos embargos y si acepta la herencia, inmediatamente Hacienda entra a embargar dichos bienes. Es decir, cada caso hay que mirarlo, todos son diferentes. Una vez que hemos decidido si aceptamos o renunciamos, vamos a tramitar la herencia ya para acabar todo el procedimiento. Entonces, tenemos que hacer la escritura de herencia en la que tienen que comparecer siempre, sí o sí, todos los herederos y legitimarios. Si me falla uno de ellos, no podemos firmar. Partimos de la base de que van a firmar todos. ¿Qué necesitamos para practicar la herencia? Pues las escrituras de los bienes inmuebles.
Puede ocurrir, también pasa mucho, que tengamos casas o tierras en los pueblos que no tengan escritura, que no estén inscritas en el registro. No pasa nada. Si el catastro está a nombre del muerto, lo incluimos en la herencia y llegará un momento que vamos a inscribir esa finca. Si tenemos, por ejemplo, vehículos, pues hay que traer la tarjeta verde donde consta la fecha de la matriculación, donde constan todos los datos del vehículo. Si somos titulares de participaciones sociales, pues hay que traer la escritura donde se constituyó la sociedad, donde se compraron las participaciones. Es decir, de cada propiedad que tenga el muerto hay que traer los documentos que los justifiquen, así como las deudas. Y en el caso de los bancos, solicitamos en el banco un certificado de saldo al día del fallecimiento, que es donde consta todas las cuentas, los fondos que tenía la persona fallecida. Y con eso hacemos la herencia, bien con arreglo al contenido del testamento o con arreglo a la declaración de herederos a intestato. Y ahora ya, si tenéis alguna duda sobre el procedimiento. Muchas gracias y, bueno, muy claro todo. Yo le quería preguntar un caso hipotético, una persona que no tiene nada y que lo único que puede es heredar son deudas y no tiene testamento ni nada. Pues se renuncia. Pero eso es lo que yo le iba a preguntar. ¿Cómo se renuncia si no hay ni testamento, ni hay nada? Lo único que pueden venir son deudas. Entonces, ¿cómo se hace la renuncia? Pues nada, se viene a la notaría, se hace una escritura de renuncia en la que se dice: yo, fulanito, renuncio a los posibles derechos hereditarios que tenga sobre la herencia de menganito que falleció el 15 de abril. Vale, y hay que hacerlo después de muerto. Claro, antes nunca se puede renunciar. ¿Y hay tiempo, o sea, hay un plazo de tiempo para hacerlo? Si se va a renunciar, no hay plazo. Vale. Gracias. Lo que pasa es que hay una cosa. Por ejemplo, y es un caso que se suele dar. Una persona hereda, o sea, no ha aceptado todavía, ha fallecido la persona y está llamado su hermano. Y su hermano tiene hijos. El hermano puede renunciar en cualquier momento. Lo que ocurre es que en este caso, que heredarían los hijos por la renuncia, si la renuncia se hace pasados 4 años, que es el plazo para el pago del impuesto, llega Hacienda y dice: ahora te voy a aplicar como si fuese primero te liquido por la herencia del muerto al hijo del renunciante, pero voy a aplicarte como donación del renunciante al hijo. Eso es siempre que hayan transcurrido 4 años. Pero antes de los 4 años vas a cualquier notario. O incluso después. Lo que pasa es que después pasa lo que estoy diciendo fiscalmente. Sí, se puede ir en cualquier momento. Gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Se puede hacer, por favor, un testamento en negativo? Me explico. Yo quiero que la persona que hace el testamento, por ejemplo, quiere disponer que su herencia, su patrimonio, no vaya a determinada persona. Lo hemos hecho, sí, se hace, de vez en cuando. No es lo normal, pero alguna vez se ha hecho, sí. Se dice que si por lo que fuera este testamento resulta ineficaz, tenemos que abrir una declaración de herederos a intestato en la que me va a heredar el primo hermano con el que me llevo mal, quiero que quede excluido, sí. Entonces, combinaríamos testamento con declaración de herederos. Sí, se puede hacer entonces, sí. ¿no? Vamos, el comentario que voy a hacer ahora creo que es lo mismo en el caso de que una persona haga testamento sobre determinada persona y esa persona renuncie, legalmente, por así decir, el heredero sería determinada familiar que uno, por lo que sea, no quiere que sea su heredero. Claro, todo eso se prevé, sí, se puede prever. Eso puede constar en el sí. testamento. Que determinada... Claro, es lo que digo, que se complementa ese testamento en el que voy a excluir a alguien, pero por eso hay que hacer... Voy a excluir a alguien sí. Con la declaración de heredero si no tengo heredero. Es decir, yo no quiero que me herede mi primo, sí. Pero en mi testamento ya no hay herederos, es ineficaz por lo que sea. Entonces, abrimos la declaración de herederos a intestato y resulta que me llega a los primos hermanos. Heredaría este señor, pero yo como en testamento le estoy excluyendo, ya no quiero que herede. Ya, pero si yo quiero que herede determinada persona y esa persona, por lo que sea, renuncia,
renuncia. Claro, pero por eso hay que preverlo todo. Al haber renunciado, a lo mejor la herencia va legalmente a determinada persona que yo no quiero que esa persona... Claro, pero lo dice el testamento, que no quiere que vaya esa persona. Ajá, pero por eso lo que hay que hacer es en un testamento ir previendo los distintos supuestos. Yo nombro heredero a fulanito. Si fulanito por lo que sea renuncia o se muere antes que yo, vamos a designar a otra persona. No sé si me explico bien. Si uno solamente pone a una persona y esa persona, por lo que sea, renuncia... Pues hay que decir que hay que excluir al primo, pero no es conveniente hacer eso. Es conveniente recoger todas las hipótesis. Pero sí se puede hacer. Ya, bueno, yo no sé si me he explicado bien lo que Sí, perfectamente. O sea, no se trata de que una persona ponga ahí una lista de posibles herederos pensando que van a ir renunciando todos. Sí, todo, se pone. Bueno. Y en última instancia se deja a una fundación, a Cáritas, a Cruz Roja, que sabemos que esos siempre van a estar ahí. Ya. Y ahí en ese testamento podría constar el que es la voluntad de la persona que hace el testamento de que determinada persona con nombres y apellidos no quiero que sea heredero. Eso puede costar así. Puede costar. Buenas tardes. Un poco relacionado con la anterior. Eliminar a alguien del testamento o querer que alguien no herede es también, o sea, si está dentro de la legítima, sería desheredarle, entiendo. Sí. Y dentro de las causas que ha dicho, que las ha explicado muy claras, el no tener contacto con esa persona durante mucho tiempo, ¿eso es una causa suficiente como para desheredar a alguien? No exactamente, porque hay que probarlo. Entonces, claro, hay que dejarlo en testamento dicho, por si la otra persona me impugna el testamento, pues tenemos que probar que efectivamente no está esa relación. Pero claro, no tener relación con una persona puede ir también por dos partes. Claro, y hay que demostrarlo. Claro. O sea, ¿cómo se tiene que demostrar eso y quién lo tiene que demostrar? Es que eso va a acabar en vía judicial y lo tiene que demostrar el heredero que resulte beneficiado por el testamento que existía esa causa. Es fácil cuando hay una sentencia previa, ahí no hay ningún problema. Pero si es solamente por el hecho de que yo me he ido a vivir a Sebastopol, pues eso no es causa de desheredación. Y que no me apetece tener trato, pues yo qué sé, porque tenga una depresión, porque tenga lo que sea, eso no es causa. O sea, hay que probarlo y es difícil. Es, vamos, prácticamente imposible. Si no hay imposible no. Si no hay una sentencia previa, o sea, la legítima, muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Entonces, lo que hacemos en estos casos es dejar la legítima estricta, recordar el primer tercio de legítima estricta, se la dejamos, pero decimos, para evitar que perjudique a los demás, que se le pague en metálico. Por lo menos para que no entre en la vivienda. Y después te pagan en metálico tu legítima. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Has estado haciendo unas explicaciones de testamentos, herencias en una vida idílica. Y me explico, cuando nuestros padres y abuelos se casaban con 20 años y se morían con 90 con la misma mujer. Hoy nos casamos a los 20, nos separamos a los 30, nos volvemos a casar a los 40, te separas de nuevo a los 60, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual ahí hay un guirigay tremendo. Entonces yo te quería hacer varias preguntas. Por ejemplo, en relación a esto último que han dicho, el motivo de desheredar, eso que dices, causa justificada, podría valer una sentencia judicial donde el juez quita la pensión de alimentos a los hijos porque los hijos llevan mucho tiempo sin ver al padre y declaran delante de un juez que no queremos saber nada de mi padre, no tenemos ninguna intención de volver a hablar nunca más con mi padre, y el juez te quita la pensión de alimentos. Es que, mira, voy a buscar... ¿Ese es motivo, por ejemplo, de desheredar? Es que son... Que tú antes has hablado de malos tratos, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Iba a buscarlo en el Código Civil y es negar alimentos indebidamente a los hijos. O sea, ¿ahí se han negado alimentos? ¿Cómo que si se han negado alimentos? Claro. No, pero es
le ha quitado los alimentos a los hijos. Claro, el padre... Esto opera en todas las líneas, ascendientes, descendientes y viudo. Claro, el padre pide al juez que le quite la pensión de alimento a los hijos porque los hijos no quieren ver al padre. Y entonces los hijos declaran delante del juez, sí, efectivamente no queremos entonces el padre. Entonces hay sentencias donde más o menos hablan de que si los hijos no quieren ver al padre, el padre tiene que, no tiene por qué ser un cajero automático. Pero sí. pero es que no son las causas que dice el código. El código te dice que maltrates de obra, de palabra, que niegues alimentos. Sí. Esto es como una ruptura de las relaciones. Claro, eso todo podría defenderse, pero es que eso en sí mismo no es causa de desheredación. Vale. Otro caso que has dicho antes, lo del testamento negativo. El testamento negativo podría ser si un hombre se casa en segundas nupcias, pero con la hija de su segunda mujer, que no es su hija, es la hija que aporta la mujer al matrimonio, no te llevas bien. ¿Se puede desheredar a esa hija que no es tuya, pero que es... Es que no es tu hija. Pero si... Es que no es tu hija. Ya, pero no es mi hija, pero si yo estoy casado y muere el hombre, hereda a su mujer, cuando muera esa mujer, hereda a su hija. Ah, dices para excluir a la hija. Sí, lo que pasa es que es difícil. Podemos hacer cosas así en el testamento, pero luego llega la mujer, vende todo y se lo da a la hija. Eso tú no lo puedes impedir. Es que eso es muy difícil. Vale, entendido. Claro. Hay una cosa, me acuerdo ahora. Las personas que no están casadas no tienen derechos sucesorios. Eso hay que tenerlo también en cuenta y no tienen pensiones. Vale. Salvo que hagamos testamento. Vale. Y el último caso, que está un poco relacionado con el ejemplo que has puesto antes de la chica de 14 años que hace herencia para que su padre no se lleve tal. ¿Cómo hay que hacer? Te separas, entonces no quieres que mañana tu exmujer se favorezca por tu herencia que ha caído a tus hijos. ¿Cómo hacer que tu ex no disfrute nunca de tu herencia? No, la ex no va a disfrutar. Bueno. No, es la legítima. Es que el problema es la legítima. Aquí en Madrid tenemos legítima. Si a mí como padre me heredan mis hijos, si mis hijos fallecen, su madre va a tener legítima, o los abuelos. No lo podemos impedir, porque es la porción de bienes que no podemos sustraer. No, pero es que ese era un caso particular. Ese era, si creo que es el que estás diciendo, es la niña que tenía los 14 años. Y que el padre maltrataba a la madre y que había desaparecido con 6 meses y que con 22 años no sabía nada. Claro, pero ahí ya no tenía ni relación, la abandonó. Es que además no era aplicable exactamente, era un ejemplo que puse, fue en derecho catalán, no era en derecho madrileño. Entonces, en derecho catalán la normativa es distinta. Pero era un ejemplo que estaba poniendo para que se viera la utilidad que podía llegar a tener para decir, si yo, mi padre, no sé dónde está, no se ha preocupado de mí, no me ha dado alimentos porque no le había dado alimentos, pues no le reconozco legítima. Si él tiene algún interés, que vaya luego a la vía judicial, que ya se demostrará. Entonces, no hay manera de que tu ex no disfrute. No hay manera. Vete a Cataluña. Es que es así. No, es que ese es el problema que tenemos, porque además con estas normas es que protegemos a los hijos en detrimento del cónyuge. Si luego pasa este caso, nos separamos, es que es la legítima. O sea, lo ideal sería que desapareciese la legítima, pero es lo que tenemos. O la ex, pero como no es posible... Bueno, eso, la ex, el ex o lo que sea. Aquí no. Por eso digo, yo no me cambiaría la vecindad civil. Pero la norma sucesoria sí, que se aplicaría en 5 años. Ah, vale. Buenas tardes. Una pregunta. Si una persona no ha hecho testamento, pero resulta que nació en el extranjero, ¿para ir a arreglar el testamento tiene que ir al extranjero para arreglarlo? No. ¿O no? Desde el año 2012 se aplica un reglamento de sucesiones europea que dice que todos los que tengan residencia en España, su muerte se va a regir por la ley española. En este caso, aplicaríamos la declaración de herederos del Código Civil.
Es que se viene aplicando a europeos y a no europeos. Aunque esté, es que esa es una duda que se venía planteando, pero nosotros directamente lo estamos haciendo con gente sudamericana, lo estamos haciendo con gente china. Ajustamos directamente el derecho español. Y además, este reglamento da la opción de gente que ha nacido aquí en España, pero que se va a vivir a Francia o se va a vivir a Italia, pueda optar por la legislación que quiere que sea aplicable. Miras el sistema de legítimas, pues me interesa más el derecho italiano que el derecho español. Pues como vivo en Italia, me rijo por el derecho italiano. Y haces un testamento allí y lo dices expresamente. Hola, buenas tardes o noches. En una relación de gananciales con hijos, si fallece un cónyuge y el que fallece tiene bienes privativos que le vienen de herencia de sus padres, ¿el cónyuge hereda legítima de esos bienes privativos? Sí. Hereda de todo lo que tenga el muerto. Sí. Aunque haya bienes gananciales, da igual. Se puede separar. La herencia del muerto está constituida por la mitad de sus bienes gananciales más sus bienes privativos. Sí, buenas tardes. Una pregunta fácil. En el caso de que hayamos llegado a lo que comentaba usted de beneficio de inventario, ¿vale? Sí. Y resulta que hay unas deudas de juego. Sí. ¿Las deudas de juego cómo se pueden pedir? ¿Se pueden decir esa cantidad de dinero que tendríamos que cobrar si hay deudas de juego? Deudas de juego nos estamos refiriendo en beneficio del muerto o en contra del muerto. En beneficio y en contra. Pues tendrá, claro, es que yo no sé cómo se justifican unas deudas de juego. Habrá que, es que no sé, no tengo ni idea cómo. No hablamos de mafia. No me refiero a eso, me refiero a ir al casino. No tengo ni idea cómo se justifican. No, es que yo he oído que las deudas de juego, una vez que muere no se pueden cobrar. ¿Por qué? Lo tengo entendido, no lo sé. Las deudas son deudas. No se distingue Pero son que de sean. juego. Yo nunca he visto una deuda de juego, ¿eh? No sé cómo se justifica, pero yo entiendo que tiene que haber algún documento que lo justifique, ¿no? Por eso le pregunto. Claro, es que no tengo ni idea. Que ese caso tan particular no lo sé. Pero bueno, investigaré. Buenas tardes. Es lo que he explicado antes. Vamos a ver. Si tenemos cónyuge. Primero digo lo que dice la ley y luego digo lo que hacemos en testamento. Dice la ley que hay que hacer 3 partes. Una de ellas, ¿cuántos hijos tenemos? 3 hijos. Pues a partes iguales, una tercera parte. La segunda parte, pues se la puedo dejar a un hijo o a todos. Y sobre esa parte es sobre la que el viudo tiene el usufructo. Y la última parte es de libre disposición. Se la puedo dejar al viudo, se la puedo dejar al vecino del quinto o se la dejo a los hijos. Entonces, con esta solución en la que el viudo solamente tiene una tercera parte en usufructo, puede ocurrir que le echen de su casa. Entonces, lo que hacemos en el testamento es decir, reconozco el usufructo de todo. De esta forma ya no me echan de casa. Si yo me tengo que ir a vivir a una residencia o me quiero ir a vivir a Gijón, pues puedo alquilar la casa y la renta es mía. Ya está protegido el viudo así. Lo que no va a poder hacer el viudo es vender por su cuenta. Tienen que vender el viudo con los hijos. Y luego podemos dar en el testamento también la opción, a ver esto cómo lo explico, eso sí que es un poco complicado. Yo tengo el usufructo universal. Entonces, a mí me puede interesar, tenemos una casa y una cuenta corriente. A mí me interesa tener el usufructo sobre la casa para que nadie me eche de la casa. Pero en la cuenta corriente pongamos que son 10.000 euros. Entonces, si tenemos un usufructo de la viuda y de los hijos, significa que en el banco hay una cuenta a nombre de los hijos y de la viuda. La viuda solo va a percibir lo que rente esa cuenta, 1 euro, 2 euros al año, al mes o lo que sea. Y la cuenta no se puede tocar. Para evitar eso, decimos en testamento,
El usufructo se puede conmutar, o sea, se puede transformar en pleno dominio a voluntad del usufructuario. Y entonces dice la viuda, vale, yo quiero el usufructo de la casa, pero me vais a dar lo que valga mi usufructo en dinero contante y sonante. Y voy a explicar cómo se calcula el usufructo. Se parte siempre de los 89 años. Una persona que tiene 50 años de edad, su usufructo vale 89 menos 50, 39. Pues de esos 10.000 euros, dice la viuda, conmuto y me dais 3.900 y el resto es para los hijos. De la otra forma, la cuenta queda intocada. Eso no sé si se ha entendido. Pues eso hay que hacerlo constar además en testamento por un problema fiscal. Toda la vida se ha hecho la conmutación, pero ha llegado Hacienda hace 2 años y dice, si conmutas, estás haciendo una permuta, te cobro el 6%. Entonces, si no lo recogemos en testamento, nos cobran el 6%. Por eso hay que hacer testamento previendo todas estas circunstancias. No, porque hay que pagar impuestos, hay que pagar o impuestos de donación, no merece la pena. Sí, pero si hacemos donaciones hay que tener en cuenta plusvalías del ayuntamiento, porque una vez que muere una persona hay que pagar impuestos de sucesiones y plusvalía del ayuntamiento. Lo gordo es la plusvalía del ayuntamiento. Si yo hago una donación en vida, voy a tener que pagar en renta, plusvalía del ayuntamiento y impuesto de donaciones. Sale más caro, muchas veces. Buenas. A ver, cuando hay una casa, por ejemplo, el 50% del matrimonio, con un crédito hipotecario, que el crédito normalmente es solidario. Entonces, siempre es solidario. Siempre. Eso. Entonces, o sea, por ejemplo, si uno de los cónyuges fallece, ese 50% lo hereda la hija. ¿El crédito hipotecario también lo hereda la hija? Y si se niega a pagar, lo tiene que pagar el marido. Lo va pagando la otra parte porque no se va ejecutando. Puede guardar los pagos hechos y el día de mañana justificar, me adeudas tanto, claro. Y se lo podría reclamar. Exacto. Vale, en una casa que heredan, bueno, eran de los abuelos, lo heredan los hijos y ahora ya los nietos, digamos. Sí. Entonces, una casa, por ejemplo, con 9 nietos. Sí. Yo heredo una parte, una 9ª parte, y yo la quiero vender, pero ellos se niegan a comprármela. ¿Yo tengo obligación de quedarme con la casa? No. Pero si no quieren vender hay que ir a la vía judicial a que el juez ordene la venta. ¿Ah? A que ordene el juez la venta. O sea, ¿mi parte o la de toda la casa? No, toda. Si yo quiero vender, pero no me quiero quedar con la casa, ni ninguno de los otros 8 se quiere quedar con la casa, yo me voy al juez. Con la casa sí, solo se quieren quedar con su parte. Ya, pero como no estamos obligados a permanecer en la indivisión, me voy al juez. Me voy al juez para que se venda la casa. Vale, muchas gracias. A ver, cuando vas a hacer un testamento, lo que has comentado antes, que no es que haga yo el testamento, yo quiero hacer el testamento con mi marido, con la visión de qué voy a dejar a mis hijos y qué nos dejamos entre nosotros. ¿El planteamiento es diferente si hay separación de bienes o son bienes...? No, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, la herencia de una persona es todo lo que tenga. Me da igual que sea ganancial que sea privativo. Ya. Vale, gracias. Bueno, no, sí. Yo era... ¿Cómo que es separado o divorciado? Eso no lo entiendo. Sí. No, desde el momento en que un matrimonio está separado de hecho, ya no hay derecho a nada. Cosa distinta es que ya ha ocurrido que yo he hecho el testamento cuando me casé, dejé a mi esposa la legítima y herederos mis hijos. Yo me he separado y han pasado 5 años y no he cambiado el testamento. Claro, ese testamento puede ser válido y va a tener derecho a una legítima, porque pudiendo cambiar el testamento y no lo he hecho, ahí está.
Sí, primero el que ya lleva un ratito y luego al fondo. Vale, no, la pregunta era la que le comentaba. Una vez que transcurra ese tiempo determinado, yo automáticamente pasaría a tener la vecindad civil de aquí. Si yo quiero conservar la otra... Hay que ir al registro civil a decir que no se quiere perder. Antes de que transcurran los 10 años. Claro, que yo no la perdería. Vale. ¿Y eso en notaría también se puede hacer? No, eso es registro civil todo. Vamos, al día de hoy no, creo que no. El de Cataluña, que es donde está el nacimiento. Claro, aquí no, aquí todavía no está inscrito. Pero habría que preguntarlo. A lo mejor se puede hacer la manifestación aquí y se traslada a las hojas, porque ahora es todo telemático. Eso no lo sé, porque no me lo he encontrado nunca. Ya. ¿Se me oye bien? Que estoy tan lejos. En relación con lo que nos ha hecho sonreír con la propuesta, vamos, con la pregunta del compañero, de la esposa y la ex, que él decía, a esa persona, a esa ex, no se le puede excluir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que heredan las dos? No. Pareja separada, tienen una hija. Se muere el marido, hereda la hija. Si la hija se muere, la madre tiene legítima. Pero no es porque vaya a heredar cuando esté viva la niña, es porque la niña se ha muerto. Ya, porque a mí me ha parecido que la preocupación de él era porque iban a percibir unas cantidades tanto la actual esposa como la anterior esposa, o sea, la ex. Porque ha dicho, que me ha parecido que decía, y no se puede evitar que la ex reciba nada. No, pero se estaba refiriendo al caso de que heredase la hija y la hija fallece. Si la hija fallece, la madre tiene legítima. Por vía de la hija, claro. Claro. O sea, que la ex, una vez que se produjo el divorcio, se acabó. Claro, no, desde el momento en que se separa, de hecho. Ya. Cada uno vive en una acera distinta, ya podemos demostrar que hay separación de hecho y no hay legítima. No hay nada que... Eso es. O sea, que le veía yo preocupado y digo, bueno, a ver si es que... ¿Se puede establecer en el testamento poder utilizar el que se utilice el tercio de libre disposición para pagar los impuestos? ¿Y a quién se le encomienda eso? Es que hay que nombrar heredero, se diría. Claro, no es que es el tercio de libre disposición, es decir, que eso es muy complicado. Porque no, lo que se diría es instituyo heredero a fulanito y menganito y el impuesto será satisfecho con el importe de la herencia. Eso sí se puede decir, pero no es que el tercio de libre disposición se vaya a destinar a pagar impuestos. Hay que disponer esa obligación a cargo de los herederos y con cargo al tercio de mejora, al tercio de libre disposición. Pero no así dicho. ¿Se podrá utilizar o deberá ser utilizada? No. Hombre, pero es que no toda la herencia se va a pagar los impuestos. Es que si no, menudo negocio. Claro. Sí, claro. Bueno, es que... Digamos que se puede satisfacer a partir de la herencia. Claro, mira, lo que es muy frecuente es hacer legados. Yo he visto a personas que hacen legados a empleados suyos, al servicio doméstico, y se les dice, le lego 100.000 euros y el pago del impuesto será con cargo a la herencia. Pero claro, no es decir que el tercio de libre disposición va destinado a pagar la herencia, sino que se va a pagar la herencia y lo que sobre es para los herederos. Eso sí se puede decir, pero no así de esa forma tan radical. Yo lo digo porque está bastante aceptado, de hecho, tengo ejemplos de ello, de que cuando muere una persona, pues los bancos
acceden a que se paguen los impuestos de sucesión. Es que eso es distinto. Vale, no. Pero es posible que haya algún banco que no acepte esta práctica. Sí, lo aceptan. Eso. En ese caso, si se No, pero es que no es así, no es exactamente esa la idea que estás poniendo. Cuando yo hago la herencia, hay que pagar un impuesto. Entonces, mientras no se paga el impuesto, no se pueden desbloquear las cuentas de los bancos. En el momento en que pedimos el certificado de saldo al tiempo del fallecimiento, el banco bloquea la cuenta. Cosa distinta es que el banco nos permita de esa cuenta emitir un cheque o una transferencia a la Comunidad de Madrid para pagar el impuesto, que es otra cosa distinta, que eso es lo que se suele utilizar. El heredero muchas veces no tiene dinero en su cuenta, el dinero está en la cuenta del causante. Pues vas al banco y le dices, no, págueme, llevas el impreso de pago de impuesto y el banco lo paga. Pero no es que se vaya a pagar con cargo al tercio de libre disposición. Yo puedo utilizar el dinero del muerto solo para pagar el impuesto con el impreso de la Comunidad de Madrid. Por favor, a la hora de hacer testamento, ¿hay alguna diferencia en el hecho de que la pareja sea de hecho o de derecho? No. Hay que ver los casos, porque, por ejemplo, la pareja de hecho puede tener descendientes comunes y entonces el mismo sistema que utilizamos para los matrimonios lo utilizaríamos para las parejas de hecho. Dar el usufructo universal para proteger a la pareja de hecho, pero tiene que ser aceptado, al igual que en el caso de los casados, por los hijos. ¿No hay descendientes comunes? Es que le puedo dejar todo. Si no hay descendientes, si no hay padres, es que hay que ver si no hay descendientes, si no hay ascendientes, se lo puedo dejar a la pareja de hecho. No hay ascendientes ni... La pareja de hecho es la heredera. Mira, la semana pasada tuve un caso. Llama un lunes un señor que dice que su pareja tiene un tumor cerebral, que tiene que hacer... Claro, es que todo el mundo lo deja para el último momento. Que tiene que hacer testamento. Y digo, vale, yo hoy no puedo, pero mañana me acerco, porque había que ir a la casa a hacer testamento. No estaban casados. A las 2 horas me llama y dice, no hace falta que vengas porque ya se ha muerto. Se encontró con que era pareja de hecho y no tenía ningún derecho a la herencia después de 40 años. Entonces, si somos pareja de hecho, hay que hacer testamento para intentar salvaguardar el derecho. A ver, cuando tenemos cónyuge o pareja de hecho, que muchas veces pues, es la misma hipótesis, y tenemos hijos, la herencia se dividía en 3 partes. Una parte para los hijos a partes iguales y sobre esta parte no podemos ni establecer condición, ni usufructos, nada. Entonces, si yo quiero darle el usufructo de todo al viudo, tienen que estar conformes los hijos. Sí, pero lo acepta todo el mundo, ¿eh? Claro, no, pero salen perdiendo, porque tú en el testamento dices, si tú no aceptas esto, te vas a quedar con tu tercio de legítima estricta. Te quito la mejora. Claro, vas quitando y poniendo. ¿El qué? ¿Y cómo está? Sí. Ahora que estás hablando de parejas de hecho, yo tengo una duda. Te separas, te echas una nueva pareja. ¿Qué diferencia hay jurídicamente entre volverte a casar por segunda vez y hacerte solo pareja de hecho? Pues es que la pareja de hecho, si tú no haces testamento, no va a tener ningún derecho en tu herencia. Tampoco va a tener derecho a pensión. Claro, si estás casado, ya por de pronto tienes la legítima. Si eres pareja de hecho, no. Aquí, en derecho común, en Cataluña sí. Claro. Es que depende de las comunidades autónomas, no todas lo regulan. Como estamos en Madrid... No, la pareja de hecho no tiene ningún derecho si no hay testamento. Si hay testamento, le doy los derechos que yo quiera. Entonces las parejas que se rejuntan por segunda vez y se hacen parejas de hecho, ¿con qué fines? Pues para nada, es un brindis al sol. Pues sí.
que luego muchas se dan cuenta que no tienen ningún derecho, como el caso de la semana pasada, y dices, ostras, ¿por qué no me he casado? Nada. Y uno fallece. Ay, perdón, gracias. Y uno de ellos fallece. Entonces la otra persona, que será la madre o el padre del niño, no tiene derecho a nada. Si no hay testamento, no. Nada, nada de nada. Nada de nada. Por eso hay que hacer testamento. ¿Es verdad que se paga por el usufructo cuando haces la herencia? Se paga por todo. Es decir, claro, porque tú cuando haces la herencia, cada uno va a heredar lo que hereda. Uno hereda el usufructo, pero ese usufructo hay que valorarlo, que es lo que decía, 89 menos la edad, con el mínimo de los 10. Cuanto más joven eres, más vale el usufructo. Cuanto más mayor te vas haciendo, vale menos. cuando fallece esa persona, ¿los herederos pagan por recuperar ese usufructo? Sí. O sea, Con arreglo al valor que tenía en el momento de la herencia. Porque estás consolidando todo. No, si pagar, se paga por todo. Si es que respiras, vives, mueres. Porque luego está lo de la plusvalía. La plusvalía del ayuntamiento de la marinera. Eso es... Ahí se te va todo. Buenas noches. Muchas gracias por todas las explicaciones. Es la siguiente. Para heredar, ¿es imprescindible que el matrimonio esté empadronado en la misma dirección, los dos miembros de... No. Eso no tiene nada que ver. Puede uno tener el domicilio, uno puede vivir en Bélgica y otro puede vivir aquí. Una ciudad también, pero cada uno en una dirección. Da igual, da igual. Y luego lo que marca el impuesto es el muerto. Si el muerto vive aquí, aplicamos impuesto de aquí. Si el muerto vive en, yo qué sé, en Valencia, en Navarra, aplicaremos el impuesto de allí. Yo solo quería decirle gracias, lo ha explicado todo muy claro. Y es que he llegado un poquito tarde y quería preguntarle si podía decirme su nombre. María Eugenia Reviriego Picón. Eugenia Reviriego Picón. Reviriego. Un caso, en el caso de matrimonio sin hijos, pero sí hay ascendiente, ¿cómo puedes beneficiar más? ¿Qué fórmula sería para lo máximo para intentar beneficiar a la pareja? Ascendientes y viudo, ¿no? Ascendientes y viudo. Entonces, los ascendientes tienen derecho a una legítima que es la tercera parte de la herencia. Con las otras 2 terceras partes puedes hacer lo que quieras y se la dejas al viudo. Vale. Y también puedes disponer que sea pagada en metálico la parte de los padres. Para que no pueda acceder a un bien inmueble, por ejemplo. Eso es. Y otra pregunta. Muere, por ejemplo, un familiar tuyo o tu padre, y tú no tienes contacto con él, no sabes si ha muerto o no ha muerto. ¿Hay algún mecanismo que te comunican que puede ser heredero o tal? ¿O tiene que ser el que hereda el que solicita? No sé si me he explicado. No, nadie te va a comunicar nada. No. Aquí tienes que saber que la persona ha fallecido, con el certificado de defunción pides las últimas voluntades y te vas a la notaría. Si no sabes la fecha en la que ha fallecido o el lugar, pues es un poco difícil. ¿Y hay un plazo para solicitar, si eres heredero legal, tu parte de herencia? O... No, pero el problema es saber que eres heredero legal, porque cuando tú vas a pedir un testamento, fallece la persona y quieres saber si tienes algún derecho a la herencia, tienes que pedir copia de testamento. Entonces vas a la notaría, a cualquiera. El muerto puede haber fallecido en Valencia. Se va a cualquier notaría, a Madrid, Cuenca, la que sea, con el certificado de defunción y las últimas voluntades. Si el fallecido era tu padre, pues con el DNI lo justificamos. Si el fallecido es tu abuelo, hay que presentar certificados de nacimiento respecto de tus padres, el de nacimiento de tus padres respecto de tus abuelos, e ir justificando toda la línea. No se da un testamento a cualquier persona que venga a la notaría. Vale. Y se deniega. Si no estás nombrado, denegamos la copia. Pero aún así la legítima, aunque no estuviese en testamento, en caso de, por ejemplo, descendientes, la tienen que respetar. La tienen que respetar, sí. ¿Y hay un plazo para solicitar esa legítima o no hay plazo? No. Pero el caso concreto, ¿cuál es?
Por ejemplo, muere mi padre, yo no tengo relación con él, no sé, en un momento dado me entero muy tarde que ha muerto y yo quiero mi legítima, como mínimo. Vale. Entonces, primero es la petición de testamento para saber cómo está el testamento y lo que dice el testamento. Porque a ver si ha puesto en el testamento que le des heredado por alguna... Yo no lo sé, hay que ver los testamentos. Y una vez que esté hecho el testamento, ver quién es el heredero y requerirle para que hagamos la herencia y me entregue mi parte. Vale, muchas gracias. Les voy a pedir un favor. Me dice el técnico, estas sesiones se graban y entonces para que otras personas que no hayan podido venir las puedan escuchar. Por favor, no empiecen a hablar si no es en el micrófono, porque si no se pierde parte de la pregunta. Y como las preguntas es lo más interesante, para que luego en la reproducción aparezca completa. Voy a hablar un poquito más sobre la figura del albacea. Por ejemplo, en lo que acaba de en la última intervención, ¿no sería el albacea, por ejemplo, el encargado de buscar a esos herederos, si fueran herederos, unos sobrinos cuartos, por ejemplo? ¿O de qué se responsabiliza un albacea? No, un albacea contador partidor puede, sabiendo quiénes son los herederos, hacer la escritura de herencia. Pero claro, si no sabe dónde están, pues... ¿Y si eso se deja en el testamento? ¿El qué? La persona que presuntamente va a fallecer, la que hace el testamento... Pues el albacea renuncia enseguida. Sí. No he entendido, disculpe, pero no he entendido. Que el albacea no se va a meter en el follón de ir a buscar a los herederos. Ajá, entonces, ¿el albacea es una figura pública o una amistad? El que cada uno quiera. Puede ser un abogado, puede ser un amigo, quien cada uno quiera. ¿Podría comentar algo sobre las asociaciones y fundaciones? Si tienen que pagar impuestos, si reciben una herencia. Hay asociaciones que están exentas del pago de impuestos, de todos los impuestos de plusvalía, de impuesto de sucesiones. Hay que ver que se les hayan reconocido esos derechos. Ajá, de acuerdo. ¿El albacea puede ser uno de los herederos? No, porque es parte interesada. Igual es una tontería. Cuando dejas tu testamento con hijos, ¿tienes que decir esto para ti o no. Puedes...? Se puede hacer distribuyendo los bienes o se puede decir con carácter general a quintas partes iguales. ¿Sale mejor de una forma o de otra? Es decir... No, da igual, porque luego cuando van a hacer, por ejemplo, nombro herederos a mis 5 hijos a partes iguales. Luego llegan los 5 hijos en el testamento, hacen sus 5 partes iguales, uno se queda con una casa, otro se queda con el coche y la cuenta corriente y el otro se queda... Se puede distribuir luego en la forma en la que queramos, siempre respetando esa igualdad. Gracias. ¿Hay más dudas? Un aplauso para doña María Eugenia, ¿eh? Sí. Página web del Colegio Notarial, que bueno, poniendo en Google Colegio Notarial de Madrid la encontrarán, tienen el resto de sesiones por si les interesan. Y luego también contarles que tenemos otro ciclo también abierto, son los lunes de actualidad, que son conferencias mensuales, que normalmente son el tercer lunes de cada mes, y son temas variados. La próxima es el 18 de diciembre. Viene María Blasco, que es la directora del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y nos va a hablar de cáncer y envejecimiento. Si les apetece venir, es a las 7 de la tarde y estaremos encantados de recibirles. Gracias.